agradeceros a todos que hayáis venido. Ya somos 1000 en Meetup, 1007 en Meetup. Lo hemos superado esta semana, así que muchas gracias a todos. Y bueno, os quería recordar una cosa que es importante. Había 58 personas anotadas a este Meetup. Estamos sobre 38. Como tenemos un networking después, eso nos supone un gasto en consumiciones y demás. Es importante que si no vais a asistir en alguna ocasión, lo digáis, os desanotéis en Meetup y demás, así podemos tener más recursos para otras Meetups. Estoy un poco de nervioso, no sé por qué. Pues, os voy a presentar a Sofía, que es amiga mía, personal, y además tiene 15 años de experiencia en publicidad. Ha trabajado en Microsoft, en Bing, está especializada en marketing digital cuando empezó a trabajar en Le Parisien y ahora es responsable de data y marketing en Faro de Vigo. Así que nos va a hablar ahora de data y publicidad. Buenos días a todos. Bueno, como podéis notar, soy francesa con mi acento, pero bueno, da igual. Entonces, hoy lo que vamos a ver, hoy voy a explicar cómo desarrollar una estrategia de datos dentro de una campaña de publicidad, ¿vale? Entonces, para ilustrar las explicaciones, voy a correr un ejemplo, Semola, que seguro que conocéis todos, la panadería galega Semola. Y lo que vamos a hacer es como una receta de cocina, vamos a ver los diferentes pasos para desarrollar una estrategia de datos. Entonces, la primera parte es de elaborar la receta, es elaborar la estrategia de datos. Entonces, es identificar el público objetivo y también el objetivo de la campaña. Después tenemos que identificar los utensilios adecuados, son los canales, las plataformas publicitarias que tenemos que activar para alcanzar nuestro público objetivo. Y después tenemos que elegir bien los ingredientes, que son los datos que tenemos a disposición. Entonces os voy a explicar todos los datos que tenemos a disposición y todo lo que podemos hacer en una campaña de publicidad. Y al final de la campaña también podemos sacar mucho valor a los datos y podemos para conocer mejor al usuario, pero también para activar los datos en campañas futuras, ¿vale? Si tenéis preguntas, me podéis interrumpir sin problema, ¿vale? Voy a intentar responder. Vamos a empezar con la elaboración de la receta. Tenemos que definir el público objetivo que queremos alcanzar. Entonces, en el caso de Semola, son productos que son un poquito más caros que el usual, que una panadería clásica, y también tiene una estética más bonita. Entonces, queremos alcanzar un público que tiene un poder adquisitivo medio alto, que está dispuesto a pagar un poco más para tener un producto de calidad y con ingredientes. Entonces, la idea de definir el perfil del cliente es definir para un usuario de poder adquisitivo medio alto cuáles son sus intereses, cuáles son sus hábitos de compra, para ver cómo lo podemos alcanzar a través de la data. Entonces, para el poder adquisitivo medio alto, son gente que se cuidan, que tienen una vida saludable, que les gustan el arte, las actividades culturales, cenar fuera de casa. También tienen interés en negocios, entonces todo esto nos va a ayudar después al momento de elegir los segmentos de data, ¿vale? Sigo. Una vez que tenemos el público objetivo, el cliente potencial que queremos alcanzar para nuestra campaña, tenemos que definir el objetivo de la campaña, ¿vale? Entonces, para ayudarnos a definir el objetivo de la campaña, podemos utilizar el funnel de conversión. Creo que conocéis todos el funnel de conversión. Son las diferentes etapas para que un usuario se convierta en cliente. Entonces, tenemos una primera parte que es el reconocimiento de marca. Entonces, es la parte de branding. Después tenemos la generación de tráfico, captar cliente, la fidelización e intentar retener los clientes una vez que los hemos captado. Entonces, para nuestro ejemplo, para Semola, para que podáis entender, vamos a elegir un objetivo que es captar nuevos clientes para su tienda online. Entonces,
para hacer esta estrategia, tenemos que hacerlo en 2 pasos. Tenemos primero que generar tráfico en la tienda online de Semola. Y una vez que hemos generado el tráfico en la tienda online, tenemos que reimpactar los usuarios que han visitado la web para que compren productos. Entonces, la estrategia es en 2 etapas, que son 2 fases, que son el prospecting. Tenemos que generar un tráfico cualificado. Entonces, vamos a utilizar los datos justamente para no comprar cualquier impresiones, cualquier inventario publicitario, pero el inventario donde se encuentra la gente que queremos alcanzar. Y después poner en marcha la estrategia de retargeting para reimpactar fuera de la web los usuarios que han demostrado un interés para la tienda online de Semola, para que convierten. Una cosa importante también en publicidad y en campaña digital es importante los KPI, los indicadores de performance, ¿vale? Porque al final activamos muchas cosas, pero no sabemos lo que funciona bien. Y entonces, de tener un KPI, un indicador de performance, nos permite después de optimizar la campaña. Vemos, por ejemplo, si activamos en Semola, activamos la plataforma de Facebook y de Amazon, y vemos que Facebook no funciona bien. Durante la campaña podemos decidir de parar la parte de Facebook y poner el presupuesto en Amazon. Entonces, por eso que el KPI de performance es muy importante. En el caso del prospecting, donde queremos generar tráfico en la tienda online en línea de Semola, lo que vamos a utilizar como KPI son las visitas. Entonces vamos a calcular un coste por visita. Y este nos va a ayudar a saber los canales o las estrategias que funcionan bien sobre la parte de prospecting, ¿vale? Y después tenemos el retargeting. En este caso, el indicador de performance es la conversión. Entonces vamos a calcular el coste por acción, CPA, y así vamos a optimizar la campaña en función de la performance de cada canal. ¿Vale? Y ahora que tenemos el objetivo de la campaña, tenemos nuestro target, nuestro público objetivo, tenemos que identificar los canales que vamos a activar para la campaña. Entonces, en esta presentación me enfoco más en la parte publicitaria, pero hay que saber que también hay otros medios, los medios propios. Por ejemplo, Semola tiene una página Facebook, tiene una página de Instagram, entonces podría crear un contenido y creando este contenido para, por ejemplo, generar tráfico a su tienda online, ¿vale? Entonces es propiedad de Semola. Después, tenemos los medios pagados, que estas son las plataformas publicitarias que vamos a activar para conseguir un objetivo. Y después tenemos también los medios ganados. Este es otros medios que nos va a aportar visibilidad. Solamente, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, un influencer que no es una campaña pagada, pero un influencer que recomienda un producto de Semola, que hace una foto con el producto de Semola. Y de esta forma podemos conseguir tráfico en la tienda o en la web de Semola. O si, por ejemplo, en el periódico hacemos una entrevista del fundador de Semola. De esta forma también vamos a generar tráfico a la tienda online. Y también en la parte de medios ganados hay la parte SEO. La parte de SEO es muy importante. Una paréntesis, por ejemplo, en el periódico Faro es muy importante de trabajar esta parte porque el SEO al final si trabajamos bien el SEO, vamos a tener un buen posicionamiento en el motor de búsqueda Google y nos va a generar mucho tráfico. Entonces es muy clave el SEO. Y para la gente que no conoce muy bien la parte de Google, cuál es la parte de compra, de pago y cuál es la parte más orgánica, os voy a enseñar un ejemplo ahora en la web. Entonces, vale. Ahí acabo de hacer una búsqueda que es comprar utensilios de cocina, ¿vale? Entonces, esta parte aquí, os voy a preguntar, ¿sabéis a qué corresponde esta parte? ¿Es orgánica o es una campaña de pago? ¿Vale?
Y después, si voy más abajo, aquí vamos a tener la parte orgánica, ¿vale? Entonces, más trabajo mi SEO, las palabras que tengo en mi sitio web, o si otros medios hacen referencia a mi web, voy a tener una mejor presencia aquí y mejor visibilidad, ¿vale? Bon, son los ejemplos, vale. Y una vez que tenemos nuestra estrategia para elegir los utensilios adecuados, podemos también utilizar el funnel de conversión, porque hay plataformas publicitarias que son más adecuadas para un objetivo o para otro. Por ejemplo, en la parte de reconocimiento de marca, vamos a trabajar sobre formato wow, o formato muy visual, porque lo que queremos es que la gente se acuerde de la marca. Entonces, en este caso, podemos trabajar con YouTube, o también hay otro formato, por ejemplo, en los periódicos, que es el publi-reportaje. El publi-reportaje parece como una noticia, pero es una publicidad para generar tráfico a la web del anunciante. Os voy a también a enseñar un ejemplo aquí ahora. Vale. Vale. Y aquí tenéis un ejemplo de publi-reportaje. Entonces, por ejemplo, en este caso es el colegio LAR. Vale. Donc, parece una noticia, pero es una publicidad y es para generar tráfico a la web. Y además, si vais más abajo, ahí tenéis un botón. Vale. Y si hago clic en el botón, hay una redirección en la web. Y gracias a esto puedo generar tráfico cualificado en la web del colegio LAR. ¿Vale? Y una pregunta, en ese caso no tiene que aparecer que es pagado, seguro el reportaje, en la noticia lo pone. Sí, hay que indicar, diferenciar un contenido de pago y otro, sí. Lo tienes ahí, be content. Sí. Vale. Entonces, después, ¿no? Ahí, así. Ahí. Vale, en nuestro caso, si os recordáis, vamos a hacer una campaña para Semola y el objetivo es generar tráfico cualificado y convertir los usuarios en clientes. Entonces, hay diferentes plataformas. Podemos, por ejemplo, utilizar Facebook y Amazon. Amazon, lo que está bien es que hay datos de intención de compra. Entonces, este tiene mucho valor y podemos utilizar este dato para las campañas. Vale, ahora entonces hemos visto el objetivo de la campaña, hemos visto el público objetivo, las plataformas que podemos utilizar. Ahora paso a la parte de las tácticas que podemos activar para conseguir nuestro objetivo, que es de captar nuevos clientes en la tienda online de Semola. Entonces, tenemos un primer bloque que os he comentado antes, que es la parte de prospecting. Es generar tráfico cualificado en la web, en la tienda online. En este tenéis diferente targeting, diferentes tácticas que podéis activar. A continuación de la presentación vamos a ver cuál es el comportamental, el lookalike y el overlap analysis. En el caso del contextual es un targeting, una táctica que no utiliza datos. Finalmente compramos solamente los inventarios porque están dentro una temática, dentro un contexto que nos interesa. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en el caso de Semola, si queremos alcanzar un público poder adquisitivo medio alto, podemos también trabajar con datos B2B, profesional. Entonces, si podría comprar, por ejemplo, el inventario disponible en la sección Economía de Faro de Vigo. ¿Vale? Entonces, si voy aquí, ¿dónde es Economía?
Vale, entonces, ¿hay una publicidad? ¿Esta es una publicidad? Vale. No, esa es una publicidad grande. Vale. Entonces, si me interesa captar la gente, porque al final la gente que visita la sección economía son profesionales, entonces tiene poder adquisitivo medio alto, entonces me interesa que mi publicidad aparezca aquí. Y ese es el contextual, ¿vale? Y después podemos también reimpactar los usuarios que han visitado esta página, pero en otra sección que no es economía. Esa es la distinción entre la data y el contextual. Porque la data, conocemos toda la navegación del usuario en la web, entonces podemos saber que ha visitado esta sección y podemos reimpactar después el usuario en otra sección. Y esa es la data, la diferencia entre contextual y data. ¿De momento es claro para vosotros? ¿Sí? Vale. Entonces, después del prospecting, vamos a ver lo que es el retargeting a partir de dos tipos de tácticas, que es el retargeting y el CRM onboarding. Os voy a explicar después a qué corresponde. Y después los análisis que podemos hacer en Data Science para conocer mejor a nuestros usuarios. Vale. Alors, antes de hablar de tácticas y todo esto, una cosa importante que tiene una gran repercusión en el mundo publicitario es la fin de cookie de tercero en el navegador Chrome en el año próximo, el segundo semestre de 2024. Y este tiene mucha repercusión porque la cookie es muy útil para la publicidad. La cookie es un pequeño archivo de texto que se genera cuando un usuario visita por primera vez una web, ¿vale? Y entonces es este pequeño archivo que permite seguir la navegación de un usuario a través de diferentes sitios web. Y por eso nos permite muchas cosas. Nos permite crear perfiles de audiencias que vamos después a poder activar en las campañas de publicidad que vamos a hacer. Nos permite también controlar la frecuencia de exposición. Entonces, en este caso, podemos, cuando hacemos una campaña de publicidad, es importante de no tener mucha exposición porque después no va a funcionar el rendimiento de la campaña. Y muy importante también, la cookie permite también de medir la performance y el rendimiento de los diferentes canales. Porque, por ejemplo, en nuestro caso de Semola, vamos a activar Amazon y vamos a activar Facebook, ¿vale? Pero tenemos que saber qué conversión, cuánto compras va a generar cada canal para saber qué canal funciona mejor y para después asignar el presupuesto y optimizar la campaña. Entonces, la cookie es este que nos permite. Entonces, es muy importante en publicidad la cookie para la medición de la performance. Y una cosa también es que la cookie de tercero va a desaparecer en el navegador de Chrome, pero va a seguir con la cookie first. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre cookie third y cookie first? ¿Nadie? La propia de tu sitio web y la que te meten otros Es que la cookie first está generado por el propio dominio de la web que visitas, ¿vale? Y la cookie de tercero es generado por un tercero. Entonces, lo que permite la cookie es seguir el usuario dentro de varios sitios web, lo que no permite la cookie first. Porque la cookie first va a saber que un usuario es de Faro de Vigo, por ejemplo, pero no va a saber que es de la Opinión de Coruña, porque no es el mismo dominio de la web. Entonces, por eso que el hecho que desaparece la cookie de tercero es un problema para poder cubrir todos estos usos, ¿vale? Pero una cosa es que hay alternativas ahora en el mercado. Varias alternativas. Tenemos, por ejemplo,
generar un identificador a partir del email. Entonces, cuando un usuario se conecta en la web, podemos relacionar su email encriptado con una cookie, ¿vale? Y de esta forma podemos seguir el usuario con el email encriptado. Después tenemos también una solución de Google Topics. No sé si habéis escuchado de Google Topics. Es una solución del navegador Chrome y va a mirar la navegación de los usuarios y le van a asignar a temáticas. Entonces, por ejemplo, si voy en blog de cocina, me voy a poner como intereses en cocina. Pero el problema es que no hay mucha granularidad, son temáticas un poco genéricas y entonces a la hora de, cuando buscamos datos de intención de compra, es más complicado porque no tenemos esta granularidad. Y después hay otra alternativa, que son identificadores compartidos. Y en este caso, ellos utilizan las cookies first para crear un identificador. Y hay una alternativa de UTIC, no sé si habéis escuchado de UTIC, que son los principales operadores europeos como Vodafone, Deutsche Telekom, Telefónica y Orange. Y entonces lo que han hecho es un indicador que está relacionado con la tarjeta SIM del usuario. El usuario tiene que aceptar, tiene que dar su consentimiento. Pero a partir de esto están creando identificadores para poder seguir el usuario dentro de la web. Y después otra opción es el targeting contextual. Pero el targeting contextual, por ejemplo, no soluciona lo del rendimiento, de la medición del rendimiento de las campañas. ¿Vale? Entonces, ahora hay alternativas, pero falta como una proposición única, porque para que funcione esto tenemos que sea un identificador que está adoptado por toda la cadena publicitaria. Entonces, tiene que estar aceptado a nivel de publisher, de los editores, pero también de los anunciantes. ¿Sí? Vale. Ahora sabéis un poco más de las cookies. Vamos a ver también del consentimiento. No sé si sabéis que cuando vais en una sitio web hay como un pop-up que aparece en la web. ¿Vale? Esta pop-up se llama Consent Management Platform y es para gestionar el consentimiento, porque para utilizar las cookies de los usuarios tienen que dar su consentimiento, decir OK. Y entonces se recopila a partir de esta ventana. Entonces, cuando los usuarios aceptan, podemos recopilar las cookies y seguir la navegación del usuario dentro de la web. ¿Vale? Y ahora, como está hecho, para rechazar, tenemos que entrar en opciones de gestión y rechazar todas las cookies. Entonces es como más complicado para los usuarios porque son 2 etapas para rechazar. Pero a partir del año próximo vamos a tener el botón de rechazar al mismo nivel que la aceptación. Entonces esto es un problema porque vamos a perder consentimiento. Y ahora hay publishers, editores que están haciendo prueba para poder conseguir más consentimiento. Lo que hacen es que si el usuario rechaza o bloquea la navegación, que es el más radical, Le Figaro es un periódico francés, lo hizo en su web, o si no hay el Bild que propone de suscribir. Entonces, o puedo aceptar o tengo que suscribir al periódico o al medio. ¿Vale? Entonces es importante cuando hablamos de cookie de tener en cuenta de fin de cookie de tercero en Chrome y después del consentimiento que tenemos que recopilar. Vale. Ahora vamos a entrar en las diferentes tácticas que podemos activar en las campañas. Entonces hemos visto que primero tenemos que generar tráfico cualificado en la web y después reimpactar los usuarios que han visitado la web. Entonces, en la parte de generar tráfico cualificado, podemos activar una táctica que se llama comportamental o sociodemo.
Y antes de hablar de los diferentes segmentos que hay, es importante cuando trabajamos la data, el dato, de conocer el origen de los datos. Entonces voy a haceros otra pregunta. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre first, second y third party data? No. Es honesto. ¿No? ¿No sabéis? First, second, third? No. Entonces voy a explicar. Sí, dime. ¿Puedes? Intenta. Pues la primera como la que viene también de propia de que tú recolectas, incluso puede ser de CRM, propia sí. del usuario. La tercera, pues la que vemos de diferentes fuentes, y la segunda como un híbrido, de alguna manera. Sí, casi esto. Entonces tenemos, sí, la first party data, por ejemplo, para Semola es su cuenta de Instagram, es su sitio web, su tienda online, su base de datos, CRM. Entonces esto. Después, la second party data es la first party data de otro actor. Entonces, por ejemplo, si yo hago mi campaña en Amazon, la data de Amazon para mí es second party data, pero para Amazon es su first party data. Entonces, es esto la diferencia, es cuando hacemos un acuerdo y compramos de otro actor. Y la third party data, es empresas especializadas en ventas de comercialización de datos. Ellos tienen muchos acuerdos con muchos partners y agregan todos los datos juntos. Entonces podemos conseguir un alcance muy importante con esto, pero en general hay menos precisión. La data la más cualitativa es porque al final si reimpactamos los usuarios que han visitado nuestra web, es gente que tiene intereses para nuestro producto, porque visitaron la web. Pero si utilizamos datos second o third, tenemos un poco menos de precisión. ¿Vale? Entonces, nos permite de hacer el targeting comportamental y sociodemo. Y otra cosa también a conocer son las diferentes tipologías de datos que podemos comprar en las plataformas publicitarias. Entonces, tenemos el sociodemo. Entonces, por ejemplo, para Semola podría comprar un dato sociodemográfico, usuarios que tienen más de 25 años y que viven en Galicia, por ejemplo. Y después podríamos comprar datos de interés o datos de intención de compra. No sé si distinguís bien la diferencia entre datos de interés y datos de intención de compra. Depende de la fuente. Es decir, si por ejemplo compro la data de Amazon, son usuarios que están casi van a comprar, o han comprado ya en el e-commerce o van a comprar. Entonces ya está en un proceso de compra. Y después el dato de interés es solamente un interés sobre una temática genérica. Por ejemplo, la sección, por ejemplo, en Faro de Vigo podríamos correr, como lo explicaba antes, la sección de economía. Entonces podría reimpactar los usuarios que han visitado la sección economía. Entonces es un interés. Es la diferencia entre interés e intención. Y después también es interesante, es cuando hacéis una campaña publicitaria, podéis aprovechar también de la data que vais a generar con la campaña publicitaria. ¿Por qué? Porque vais a poder, por ejemplo, reimpactar los usuarios que han hecho clic en la creatividad o la gente que ha comprado, ha convertido en la campaña o la visualización, por ejemplo, del video. Entonces, cuando hacéis una campaña hay mucho tipología de data y después una recomendación es probar diferentes segmentos porque a veces tenemos una idea preconcebida de las cosas y en publicidad es test and learn, es prueba y error. Hay que probar muchas cosas y ver lo que funciona mejor para después ajustar. Y por eso que es importante después de tener los KPI, los indicadores de performance para después ajustar la campaña y el presupuesto. Perdona, Sofía, yo tengo una duda. En el caso, por ejemplo, de Amazon, y la verdad que no me he fijado nunca, pero en ese caso que es una second party, ¿tienen que poner en sus políticas que realmente están vinculados con Semola, en algún caso? ¿O solo ponen la de Amazon? No,
No, ellos tienen que recopilar el consentimiento que puedes utilizar para tercero, para ellos y para tercero. Entonces no tienes que indicar. Y después en la plataforma tú puedes comprar. Yo creo que sí habría un acuerdo más directo entre Amazon y Semula. Pero en este caso de comprar en Amazon no necesitas. Vale. Entonces, otra cosa que podemos hacer en las campañas de publicidad es el lookalike. El lookalike que permite de encontrar audiencias similares a nuestro público objetivo. ¿Vale? Entonces, el lookalike se hace con un modelo que se llama un modelo de clasificación. Y el lookalike hace parte del machine learning, que es la automatización del aprendizaje del modelo. Entonces, el modelo es capaz de aprender por sí mismo. Y entonces hay dos tipos. O puedo aprender por sí mismo sin ayuda, o puedo aprender por sí mismo con supervisión, con ayuda del data scientist, que va a poner ejemplos para que el modelo pueda aprender. En este caso, es con supervisión. Entonces, es un algoritmo de clasificación y va a aprender. Lo que hace el algoritmo es que va a analizar, por ejemplo, corremos un ejemplo de usuario que ha hecho una compra en la tienda online. Estos usuarios navegan en la web. Entonces, el algoritmo lo que va a hacer es mirar todas las características que diferencian esta gente versus el resto de la población. ¿Vale? Y de esta forma va a crear como un patrón de comportamiento y lo que va a hacer después es buscar todos los usuarios que tienen el mismo comportamiento, mismos patrones que este grupo. Y ese es el lookalike. Ahora en las plataformas lo podéis hacer en todas, en Facebook, en Google, en todas. Y en general funciona muy bien el lookalike. Entonces esto, sobre la parte de prospecting. Otra análisis que podemos hacer, este también es interesante, es el overlap. El overlap lo podemos hacer con Amazon, por ejemplo. Tenemos, por ejemplo, un usuario que ha hecho una compra, que ha convertido en nuestra campaña, ¿vale? Mediante la plataforma de Amazon. Y lo que podemos hacer es un cruce entre estos usuarios y la base de datos de Amazon. Porque el usuario también que ha comprado mediante la plataforma de Amazon en el e-commerce, en nuestra publicidad, digo, también ha navegado en todo Amazon. Entonces, Amazon conoce los intereses de todos los usuarios que navegan en su web. Entonces, lo que hacemos es el overlap, que es... Voy a poner esto. Vale. Entonces, tenemos el usuario, por ejemplo, lo podemos hacer con diferentes tipos de segmentos, pero en este ejemplo son los usuarios que han hecho clic, que han interactuado con la campaña en Amazon. Entonces, es este. Y después hay la base de datos y Amazon es capaz de saber estos usuarios en qué segmento de intereses se encuentran. Entonces, por ejemplo, en este caso tiene interés en té y en café. Nos da información sobre los intereses de los usuarios que han hecho clic en la campaña. Después, una cosa importante, que se calcula así todos los segmentos de interés sobre los intereses de estos usuarios, pero hay un sesgo, es decir, este usuario, si por ejemplo en la base de datos de Amazon hay un segmento de interés en tecnología, el segmento va a estar muy grande. Entonces hay mucha probabilidad que este usuario que ha hecho clic en la campaña también está en este segmento. Pero por eso que se calcula un índice de afinidad aquí, que va a tener en cuenta el tamaño del segmento de interés, por ejemplo el interés de tecnología, y el overlap, el solape que hay entre este segmento y el segmento de tecnología. Entonces, para tener un índice de afinidad muy elevado, necesitamos que el segmento aquí sea el más pequeño posible y después el overlap entre este usuario y el segmento sea el más grande.
Y en este caso vamos a tener un índice de afinidad muy alto, porque al final hay realmente interés para el usuario sobre este segmento. ¿Os queda claro esta parte? ¿Sí? Vale. Ok. Vale. Y ahora pasamos en la parte de retargeting, que seguro que conocéis todos. Entonces podemos reimpactar los usuarios en nuestra web que han visitado la tienda online, pero cada usuario que navega en la tienda online de Semola no tiene el mismo valor, porque un usuario puede ir a la homepage, la página de producto, e irse de la web sin comprar. Pero el usuario que va en la homepage, la página de producto, pone el producto en su cesta y se va, tiene mucho valor que el otro. Entonces, por eso que es importante cuando hacemos una estrategia de retargeting, de adaptar la programación de la campaña teniendo en cuenta esto. Entonces, aquí se ilustra, por ejemplo. Tenemos aquí el que ha visitado la homepage o la página de producto. Y después aquí son los usuarios que nos interesan más, porque tienen más probabilidad de hacer una compra después, ¿vale? Entonces, cuando hacemos nuestra campaña de retargeting, programamos nuestra campaña de retargeting, tenemos que tener en cuenta cuando ponemos la frecuencia de exposición y la purra, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para los usuarios que han visitado la homepage o la página de categoría, vamos a poner, queremos comprar el inventario publicitario para poner la publicidad, pero menos que, por ejemplo, los que han comprado o que han puesto el producto en su cesta. Entonces, es importante también cuando hacéis una estrategia de retargeting de tener en cuenta de estos diferentes niveles. ¿Vale? Y sobre el retargeting, os he dicho que podemos reimpactar los usuarios que han visitado la web, pero también podemos aprovechar de la base de datos del cliente. ¿Vale? Son datos offline, por ejemplo, Semola envía una newsletter a los clientes, entonces tiene los correos electrónicos. Pero no lo podemos utilizar en la campaña de publicidad, porque en la publicidad trabajamos con cookie. Entonces, lo que tenemos que hacer es relacionar el correo electrónico con la cookie. Y se hace de diferentes formas. En Facebook, por ejemplo, podéis descargar un Excel con todos los correos electrónicos. Ellos ya tienen una mapa, una tabla de correspondencia, porque toda la gente que crea su cuenta en Google lo hace a partir de su correo electrónico, y entonces pueden relacionar la cookie con el correo. Y podemos reimpactar, por ejemplo, en Facebook, los clientes de Semola. Después hay una tasa de matching, no sé, 20%. No es complicado de encontrar todos los clientes, pero podemos encontrar una parte. Es como se hace en Facebook. Y después, para explicaros un poco cómo, cuando pasamos con un actor de tercero para hacerlo, cómo hacemos para constituir esta tabla de correspondencia, hay dos formas. Las dos formas que hay es mediante las newsletters, por ejemplo, Semola. Cuando enviamos la newsletter de Semola a los clientes, ponemos un pixel, un tracking, y cuando el cliente abre la newsletter, podemos relacionar el cookie con el correo electrónico. Esa es una primera forma de crear esta tabla de correspondencia aquí que relaciona el correo con la cookie. Y después la otra forma, no sé si sabéis qué podría ser la otra forma para hacer la tabla de matching, ¿no? ¿Cómo? No escuché. Con el login. Entonces, cuando un usuario se identifica en una página web, podemos relacionar el correo electrónico con la cookie. Donc, c'est la segunda forma de hacerlo. Vale. Ok. Llegamos a la última parte de la presentación, que es sobre estudios que podemos hacer gracias a la Data Science. Para conocer mejor a nuestros usuarios. Entonces, vale. Entonces, cuando tenéis una tienda online, tenéis mucha información, porque podéis saber cuánto el cliente ha gastado, a qué frecuencia, qué producto ha comprado, etc. Y tenemos un algoritmo que se llama K-means,
ahí, de clustering, es un algoritmo de clustering. En este caso, antes os he explicado que hay dos tipos de algoritmo. Uno que es con supervisión, tenemos que dar ejemplo para que aprenda, y el otro que no necesito ejemplos. En este caso de K-means, no necesita supervisión y puedo aprender por sí mismo. Entonces, lo que hacemos, damos datos sobre el comportamiento de los clientes y a partir de ahí el algoritmo va a crear tipología de cliente. Os explico rápidamente. Entonces, primero tenemos que recopilar las variables para hacerlo, que son la resencia, es el número de días desde la última compra, la frecuencia de compra y el gasto total. Entonces, el algoritmo lo que va a hacer, cada punto aquí es un cliente, ¿vale? Entonces, va a poner cada cliente en un gráfico en función de 3 Rs, que son los gastos, la resencia y la frecuencia. Y a partir de ahí, lo que va a intentar hacer el algoritmo es agrupar los clientes de la forma la más optimal. Un cliente puede estar solamente en un grupo, ¿vale? Entonces, lo que hace ahí va a crear diferentes tipologías de clientes y agrupar estos 4 clientes juntos. Así, paso. Vale. En este caso, por ejemplo, os explico, este cluster aquí, esta tipología es el cliente VIP, es nuestro mejor cliente, porque tiene una frecuencia alta de compra, hace poco, la resencia aquí, hace poco que ha visitado nuestra web y además gasta mucho dinero, ¿vale? Entonces vamos a identificar diferentes tipologías de clientes, que aquí tenéis, por ejemplo, los mejores clientes, los más loyales, después tenéis, por ejemplo, ellos que tenemos que reactivar porque hace mucho tiempo que no ha comprado, los podéis encontrar aquí, porque veis aquí la resencia, hace mucho días que no ha visitado la web, entonces hay que activarlo. Entonces, ese es el clustering. Ups. Después, hay otro análisis que podemos hacer, que es el análisis de cesta. Vamos a ver qué productos suelen comprarse juntos. Y eso es interesante porque después el algoritmo lo que hace es crear reglas, una vez que ha analizado todos los datos, que por ejemplo, si encontramos un donut en la cesta de compra, entonces es probable que un café aparezca en esta cesta. Y después es interesante porque cuando tenemos nuestra diferente tipología de cliente, podemos también, cuando tenemos esta información, jugar con la creatividad o para la recomendación de productos, también es interesante, utilizar estos datos. Entonces, por explicar, ilustrar un poco, aquí. Voy a explicar. Entonces, aquí encontramos nuestra análisis de cesta. Entonces, por ejemplo, los clientes los más rentables. Lo que queremos es, objetivo que podríamos poner, es aumentar el ticket promedio o fidelizar los clientes. Entonces, por ejemplo, para aumentar el ticket promedio, podemos utilizar el análisis de cesta, porque sabemos con las reglas qué productos suelen comprar juntos. Entonces, cuando uno compra un producto, lo podemos empujar a otro producto que está asociado para que lo compren. Y de esta forma aumentamos el ticket promedio. Después, para la fidelización, podemos también crear un club VIP, porque al final cuando hacemos la fidelización, y también en Faro de Vigo, es como lo trabajamos, es que tenemos que cuidar los suscriptores. Entonces, intentamos cuidar los suscriptores y dar muchas ventajas. Entonces, en el caso de Semola, podríamos crear un club VIP y proponer, por ejemplo, descuentos para ellos. Y después tenemos los nuevos clientes y los clientes regular. Entonces, por ejemplo, los nuevos clientes que no conozcan bien la oferta de Semola, podemos ofrecer un cupón de descuento de 5%, por ejemplo, por 5%. Y después, para los usuarios que no son muy regular, que tenemos que aumentar la frecuencia de visita, podemos proponer un programa de recompensa que cada vez que compran tienen puntos para que regresen más frecuente en la web. Y para terminar, los usuarios que son inactivos, que hace tiempo que no han visitado la web, podemos también proponer un cupón igual más importante que para los nuevos,
para animarse a regresar en la web y en comprar. Okay. Entonces, he terminado. No sé si tenéis preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, ya me preguntaron, no sé si va a decir. Ahora Yo tengo una pregunta. A ver, para Zemola, ¿qué estrategia de marketing ha tenido? ¿Está bien? ¿Cuál de estas estrategias ha tenido el rendimiento más alto? Es que no te puedo decir porque no lo he hecho. He corrido con mi ejemplo, pero nunca he trabajado con Zemola. Te puedo responder para Faro de Vigo, pero Zemola no. Pero para la captación, porque trabajamos a diferentes niveles con el túnel de conversión. Bueno, Entonces, supongo para tener clientes que suscriben. Entonces, trabajamos en dos fases, que es generar tráfico cualificado en nuestra web. Entonces, es importante también de crear hábito de consumo. Entonces, por ejemplo, la newsletter es algo que funciona muy bien para generar tráfico cualificado en la web. Las newsletters, por ejemplo, de autores, cuando alguien escribe, funciona bien. Entonces, es un ejemplo. Otro ejemplo que funciona muy bien, las alertas push también, que utilizamos mucho para generar tráfico en la web. Y después, para convertir, es que hay dos tipologías de suscriptor. Hay los oportunistas que van con descuentos y entonces esto sabemos que no son muy fieles. Entonces, como sabemos que le vamos a captar con una nueva oferta, pero después es importante también de trabajar los más fieles, porque ellos los vamos a conseguir sin descuento. Entonces, lo que intentamos hacer es algo un poco diferente y, como comentaba también, es cuidar los suscriptores. Entonces, os puedo contar un ejemplo, el Club Faro que conocéis todos, creo. Entonces, ahora los suscriptores de Faro de Vigo pueden entrar sin esperar. No tienen que hacer cola, porque a veces hay ponente, hay mucha gente. Y además pueden reservar su sitio en la charla, en la conferencia, y entonces pueden entrar. Y entonces es esto, es realmente para la fidelización intentar de cuidar un máximo y dar ventaja a los suscriptores. Y otra pregunta es, de estas estrategias, ¿cuánto funcionan cuando el usuario tiene instalado un bloqueador de anuncios, AdBlock o algo así? Ese es el contenido que tú vas a crear en tu web y más la estrategia de aprovechar de tu propio medio para comunicar con tus clientes, toda la parte de creación de contenido, porque si bloquean la publicidad no puedes hacer nada. Estoy pensando en más que el cliente siempre está atacado por anuncios por todo la web, ¿no? Entonces, ¿por qué va a quitar el bloqueador de anuncio para tu web? Sí, bueno, por eso que yo creo que es más las ventajas, la creación de contenido que tú ofreces a tus clientes. Por ejemplo, en el caso de la suscripción, por ejemplo, conseguimos suscriptor porque cuando tú vas al Club Faro, tú ves que hay una fila, gente que está esperando y la otra persona que puede pasar. Entonces, visualmente tú ves que él tiene una ventaja, como Ryanair o no sé, con este tipo de cosas. Entonces, yo creo que tenemos también que aportar valor también en tema de contenido para conseguir la suscripción. Creo que la publicidad, de todas formas, en Faro hacemos mucha campaña de suscripción, pero no solemos utilizar mucho Facebook y todo esto. Al final, trabajamos la gente que ya visita nuestra web, que tiene un interés para nuestra web. Gracias. Punto de vista de vuestra experiencia, al final entiendo que la parte de paid media y la parte de contenido creado, la contenido ganado, la parte de paid media se trata de un presupuesto y no tiene el mismo presupuesto de Vigo que para tener Zemola probablemente. Al final, ¿qué porcentaje, entiendo que errores absolutos no vas a participar, qué porcentaje se dedica
dedican a page media SMM, qué porcentaje a SEM y qué porcentaje, por ejemplo, en Kidney suele ser. Es que la realidad es que utilizamos poco campañas de captación mediante los medios de pago, porque lo que vemos es que hay poco rentabilidad, porque al final tú vas a gastar mucho dinero en impresión con gente que igual no ha visitado tu web. Entonces preferimos atacar ya a la gente que ya ha demostrado un interés porque ha navegado en tu web. Y después por eso que creamos más esta de funnel de conversión, de generar este tráfico cualificado con las newsletters, las alertas push y todo esto. Y una vez que conocen ellos el producto, así hacer campañas de descuento, pero directamente en nuestra web. Porque en nuestra web también tenemos espacio publicitario y podemos aprovechar de esto para hacer publicidad. Entonces lo de pago al final no hacemos mucho de esto. Claro, al final Faro de Vigo trabaja con unos niveles de tráfico constante muy altos. Si tuvierais que llegar, o tuvierais que hacer crecer ese nivel de tráfico partiendo de algo más bajo, el objetivo que KPI de este año es multiplicarlo por 3, sacarlo a algún sitio. Sí, porque por ejemplo Semola no va a tener mucho tráfico, entonces tiene que pasar por plataforma. Después yo sería muy táctica cuando hacer las campañas, como hemos visto los datos. También hay una cosa que está bien, es con la zona geográfica puedes hacer en función del código postal. Yo sé que algunas campañas cuando querían impactar los usuarios que tienen un poder adquisitivo medio alto, hacían en función de la zona geográfica donde viven, porque sabes que algunos barrios vas a tener como gente con más dinero, entonces hay esto. Y también hay uno que está bien para generar tráfico en la tienda online. Puedes hacer una difusión en función de un radio, a partir de un punto central. Entonces yo creo que es esto, hay que ser muy táctico y hacer así, comprar datos de calidad, porque después los datos hay un poco de todo. Y eso. ¿Y habéis notado, por casualidad, tenemos ahí en el Faro de Vigo, habéis notado un cambio desde el link building a ese tipo de que compra el espacio a nivel de ads, las zonas laterales, al que cambiar esa inversión, ese porcentaje de inversión hacia algo más elaborado en contenido elaborado? Pero hablas como Faro como anunciante. Vale, con anunciante. Sí, pero ahora estamos mucho con la data y analizando el comportamiento de los usuarios y crear valor y todo esto. Entonces, hemos hecho pruebas con campaña de pago, pero vemos que no convertí mucho, no hay mucha rentabilidad, porque como lo que te explicaba. Entonces, ya hemos elegido más de trabajar esta parte del final de conversión que campaña de pago. Yo creo que campaña de pago después puede ser más interesante cuando queremos dar un poco de visibilidad fuera de Faro o alcanzar otro público, porque el problema también es que los periódicos, los jóvenes, por ejemplo, no visitan mucho las web. Y ese es un problema. Entonces tenemos que alcanzar esta gente fuera de la web. Entonces también para dar visibilidad, las redes, por ejemplo, es que sea de pago o solamente el hecho de tener una página en Instagram o Facebook o cosas así. Yo tenía una pregunta. Sí. En primer lugar, gracias por la presentación. Después, hoy en día cada vez hay más bloqueadores de publicidad. E incluso hay herramientas, plugins que permiten rechazar directamente la recopilación de datos. Mi pregunta es cómo lo tenéis en cuenta dentro de cuando se analizan esos datos, ¿no? Si hay alguna herramienta o si lo tenéis en cuenta a la hora de evaluar qué porcentaje, a lo mejor de visitantes se han perdido porque tienen un bloqueador de publicidad o no aceptaron los cookies. Sí, miramos esto, miramos también el consentimiento, porque si perdemos el consentimiento, perdemos el volumen de data. Entonces sí, es cosas que miramos y hacemos pruebas. Como decía, es mucho A/B testing y test and learn. Entonces es hacer muchas pruebas. Entonces, por ejemplo, bloquear la navegación o poner un mensaje para explicar que necesitamos la data para sobrevivir, es como intentar hacer pruebas con diferentes escenarios para optimizar para disminuir este porcentaje. Sí. Y una segunda pregunta.
comentabas, pues, veo que el enfoque del cliente está muy orientado al cliente, al consumidor final, pero cuando se trata de consumidores, a lo mejor de clientes profesionales, hay que tener un enfoque más específico porque a lo mejor ese perfil de cliente no es exactamente el mismo, no visita Amazon, sino que a lo mejor busca otro tipo de servicios o de productos. No sé si hay alguna, se tiene en cuenta o si Sí, después intentamos pensar a nuevos servicios que podemos, porque está bien la suscripción, pero tenemos que ofrecer otros servicios que solamente el consumo de noticia. Entonces lo que intentamos hacer es buscar otros servicios que podemos proponer y que ellos pueden acceder porque son suscriptores. Entonces creo que es importante la diversificación. Está bien el contenido, pero tenemos que proponer otro tipo de servicios para poder retener a la gente. Y para los profesionales creo que es el caso. No hay ninguna pregunta más. Pues ahora vamos a tomar una consumición ahí, invitados por el mitad de WordPress. Si queréis un guapo de nuestra mitad, hay aquí algunas pegatinas, ¿vale? Y así que, cuando queráis, vamos a estar. Gracias. Gracias.